Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. En este caso, el fluido ejerce una fuerza tangencial sobre la placa móvil tendiendo a frenarla para llegar a la situación de equilibrio. Entonces, vemos que cualquier capa del fluido Mami, préndele. Oye, y también a Cris, préndele la luz. Por favor, capa del fluido. El dibujo. Vemos que cualquier capa del fluido situado debajo del plano de Z igual a constante, ejerce una tensión tangencial una tensión tangencial, le vamos a llamar PZ de X. ¿Sí? Esta tensión es esta que teníamos acá. PZ, el primer índice me recuerda que hice un plano ortogonal al eje Z. Y este vector que va a la derecha sería PZ de X, ¿sí? Este sería PZ de X y este sería PZ de Y. ¿Sí? Está bien. Entonces, PZ, decimos que PZ de X es la fuerza media en la dirección X por unidad de área del plano que el fluido inferior ejerce sobre el fluido situado por encima del plano. ¿Sí? Eso sería como voy a entender PZ de X. Es la fuerza media en la dirección X por unidad de área del plano que el fluido inferior ejerce sobre el fluido
por encima del plano. Entonces, en la situación de equilibrio, debería pasar que PZ de X tendría que ser igual a 0. Esa tensión tendría que ser igual a 0 para que recuperáramos el caso que veíamos ayer, que nada más aparecía la tensión por arriba y por debajo del plano, sin estas direcciones X, ¿verdad? Entonces, en la situación de equilibrio, PZ de X, PZ de X es igual a 0, es decir, la velocidad de las placas, la velocidad de las placas no depende de la altura. O sea, si estoy en equilibrio, eso es lo que quiere decir que la velocidad de las placas no depende de la altura y nada más me aparecen las tangenciales, los tensores que aparecen por arriba de ese plano y por debajo del plano. Sin embargo, si existe desequilibrio, entonces la altura, entonces debe ocurrir que la derivada de la velocidad, ¿cómo cambia la velocidad? Como la velocidad como función de z debe ser distinta de 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un desarrollo en serie de Taylor. De Taylor para PZ de X alrededor de Z igual a 0. Entonces, el desarrollo en serie de Taylor sería P Z de X, sería la función sin derivar, evaluada en Z igual a 0 más la derivada de esta función del tensor, la primer derivada con respecto de Z por Z menos 0 más 1 sobre 2 factorial, la segunda derivada. Esta derivada la puedo escribir como derivada parcial o derivada total. La voy a dejar como derivada parcial de P, Z de X, segunda derivada por Z menos 0 al cuadrado más 1 sobre 3 factorial. La tercera derivada más, etcétera, ¿verdad? Este sería mi desarrollo en serie de Taylor. Las derivadas van evaluadas en Z igual a 0. ¿Sí? En Z igual a 0. Vamos a considerar
a considerar que el cambio, ahora, ahora tengo otro detalle. Este tensor PZ sería mi tensor de esfuerzos, pero lo estoy derivando con respecto de la altura, ¿sí? El tensor de esfuerzos lo estoy derivando con respecto de la altura, pero ese no lo conozco. Lo que yo sé es que la velocidad sí depende de la altura. Bueno, en la hoja anterior, acá lo dijimos, la velocidad depende de la altura. Acá está. Entonces, lo que tenemos que aplicar es una regla de la cadena para poder hacer las derivadas, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentas me daría el tensor de esfuerzos evaluado en z igual a 0 más esta primer derivada, la voy a escribir así, por regla de la cadena. Y esta derivada de la velocidad esa sí la puedo derivar. Ahora, la notación que tenemos, me voy a pasar a la hoja anterior, la notación que tenemos es U de X. La velocidad es U de X porque estoy aplicando la velocidad en la dirección X. A esta caja, que parece una caja de medicina, la saqué en rebanadas y estoy aplicando un esfuerzo, una fuerza sobre la capa de hasta arriba y estoy aplicándola hacia el eje de las X positivas. Y la placa de hasta abajo no se va a mover, es esta velocidad igual a 0. Decíamos, se me forma un gradiente de velocidades. Entonces, esta velocidad depende de la altura Z. Entonces voy a hacer la regla de la cadena y esta velocidad U depende de Z, pero tiene un nombre, su nombre es X. Porque estoy calculando cómo cambia la velocidad de este gas o de este líquido. Estoy aplicando un esfuerzo en la dirección X, ¿sí? Esa sería la primera derivada por Z. Más, luego sería 1 sobre 2 factorial, la derivada segunda. Nuevamente, esta no la puedo, no la derivar. Así, lo que necesitaría yo escribir es la derivada con respecto. Permítanme escribirla y ahorita lo explico. Véanla, me quedaría la segunda derivada, me quedaría la derivada segunda de P de Z de X con respecto de Z al cuadrado sería la derivada con respecto de Z, derivada con respecto de Z, PZ de X. Decíamos, yo no puedo derivar el tensor, el vector TZ de X, esta tensión, porque esa no sé cómo depende de Z. Lo que sé es que esta sí depende de las velocidades. Entonces me quedaría la derivada con respecto de Z, derivada de P, Z de X con respecto de U, derivada de U con respecto de Z. Esta U tiene un nombre, sería U de X, ¿verdad? Y depende de Z. Muy bien. Ahora debo aplicar nuevamente la derivada esta que tengo acá afuera. Cuando aplico la derivada, esta derivada actúa sobre el primer término. Entonces me quedaría lo siguiente, nuevamente, me quedaría la derivada con respecto
le voy a poner U de U. Acá me quedaría derivada de P de Z. A lo mejor la puedo escribir antes así. A lo mejor la puedo escribir antes así. Podría yo puedo hacer primero la derivada del producto, yo creo mejor, ¿verdad? Primero hago la derivada del producto y entonces me quedaría la derivada con respecto de Z, derivada de P de Z de X con respecto de U de X de Z, la derivada actuando sobre el primer término y no actuando sobre el segundo. Más, ahora el primer término no lo derivo y derivo el segundo. ¿Sí? De esta manera. ¿Están de acuerdo? Esa sería la derivada del producto. Estoy evaluando estas derivadas en Z igual a 0. Acá está. Entonces, yo primero derivo y luego evalúo. Entonces, ahora tendré yo que evaluar en Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, este primer término lo tengo que evaluar en Z igual a 0. Y este otro término también lo tengo que evaluar en Z igual a 0. ¿Están de acuerdo? La velocidad se llama U de X. ¿Sí? Ya está completo. Ahora, observen lo siguiente. El primer término, cuando haga yo la derivada, tengo que aplicar la regla de la cadena. Me quedaría la derivada. Para el primer término me quedaría la derivada con respecto de U de X, que depende de Z, de la derivada de la tensión, con respecto de U de X, que depende de Z, y luego por regla de la cadena, me debería quedar acá la derivada de U de X, que depende de Z, con respecto de Z, ¿verdad? Por regla de la cadena. Y luego me debe de quedar este otro término. Todo esto, estas funciones se están multiplicando y esta derivada solo actúa sobre la primera parte. Todo esto evaluado en Z igual a 0. Y el segundo término, estoy derivando la velocidad en Z igual a 0, pero acá en este término, la velocidad en Z igual a 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Acá lo tenemos. Sí. ¿Cuánto vale? Ahí vale 0 porque solo... Vale 0. Exacto. Entonces, esta velocidad vale, cuando le evalúo en Z igual a 0, vale un 0. ¿Verdad? Entonces, aunque yo la derive, no esta, perdón, esta, aunque yo la derive, este término, cuando lo derivo y lo evalúo, me va a dar un 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría la derivada segunda del tensor de esfuerzo en la dirección PZX y esta es una derivada de la velocidad UX en la dirección Z con Z al cuadrado. ¿Están de acuerdo?
Y todo esto va evaluado en z igual a 0. Y el otro término no contribuye. ¿Sí? Eso sería para la primer derivada, para la segunda derivada. O sea, esta cuenta que estoy haciendo es la que va acá. ¿Sí? Ahorita la escribimos. Entonces, no sé si tengan inconveniente en que termine yo lo que estaba acá. Me quedaría, simplemente tomo este resultado y lo voy a sustituir acá arriba. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría la derivada de u de x al cuadrado. Esta depende de z. Sería p z de x. Toda esta. Esta es una derivada y va multiplicada por la derivada segunda. Todo esto va evaluado en z igual a 0. ¿Están de acuerdo? Más ahora la tercera derivada. ¿Cuánto creen que me debe dar la tercera derivada? Esta. ¿Cuánto creen que me debe dar la tercera derivada? Igual también se hace 0, ¿verdad? Lo mismo. Lo mismo. Me van a salir dos términos cuando haga yo los productos. Y el que no Se van a depende cancelar, sí, unos, ¿mandé? Que los que no los que dependen de z se hacen 0 y los que dependen de x, pues sí. Cuando derivo las velocidades, cuando tomo las derivadas de la velocidad, esos términos la derivada segunda, la derivada tercera de la velocidad, se me van a anular estos. ¿Sí? La derivada segunda de la velocidad, la derivada tercera de la velocidad, la derivada cuarta de la velocidad. Entonces me va a dar un término como este, pero de orden 3. ¿Están de acuerdo acá? ¿Están de acuerdo? Pero también lo que vamos a considerar es que esta sería la consideración. Vamos a suponer que la UXZ, su derivada con respecto de Z es pequeña. Vamos a considerar que esta derivada evaluada en Z igual a 0 es pequeña. Entonces, si es pequeña, es decir, es mucho menor que 1, si es pequeña, ¿qué es lo que me está dando? Si es pequeña, me estaría dando que la derivada segunda se cancele y que la derivada cúbica se cancele. ¿Están de acuerdo? Entonces, todos los términos en este desarrollo, este se cancelaría por este término y este también se cancelaría. Los hago tender a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Los hago tender a 0. ¿Están de acuerdo? Y nada más me quedo con la primer derivada. ¿Sí? Sí. Ahorita nada más voy a escribir lo que me queda y ahorita ya les doy chance para que lo anoten. Entonces, también me daría que la derivada de u, la primera derivada de la velocidad con respecto a z al cuadrado evaluado en z igual a 0, también sería, lo hago tender a 0. ¿Están de acuerdo? Y así, la segunda derivada y la tercera derivada y la cuarta. Entonces, el único término que va a contribuir
para este desarrollo en serie van a ser estos. Los únicos términos que me van a contribuir van a ser estos. ¿Sí? Y los demás términos los voy a despreciar. ¿Sí? Entonces voy a parar un ratito la grabación para que ustedes tengan tiempo de anotar.